Y bueno, la pregunta de hoy básicamente es, ¿por qué es importante este propósito, cierto? ¿De qué se trata esto? ¿Con qué se come eso del propósito? Bueno, vamos a ir con estadísticas, ¿sí? Algunas estadísticas nos dicen, por ejemplo, que el 87%. Ajá, ya está. Creo que es a qué queremos encaminar nuestra vida. Ajá. El motivo por el que nos levantamos todos los días, así es, ¿no? Va por ahí, o sea, tener como una especie de enfoque. Sí, por eso se llama enfoque 360, ¿cierto? Porque la idea era poder tener un enfoque global, pero siempre necesitamos tener un objetivo hacia dónde dirigirnos. Es como que apuntamos esa flecha, ¿no? Y jalamos y ¡pum! Lanzamos. Y hacia ese objetivo. A veces cae en ese centro, ¿cierto? Pero otras no, cae un poquito más allá. A veces se nos cae en el camino a ese objetivo. El destino que tenemos predestinado. Bueno, ciertamente tiene que ver con un poco de esas cosas, ¿no? Más que predestinado, es como esto que existe un plan, ¿no? Un plan por esta voluntad superior. No me voy a ir al tema de religión, sino a un tema más espiritual desde ya la ciencia, ¿no? Ya la ciencia nos está diciendo, nos está confirmando. Antes había una brecha, ¿no? Entre ciencia y espiritualidad, pero hoy no, hoy la ciencia ya está uniendo esto, ya con esto de la física cuántica y tantas cosas que están saliendo, por ejemplo, el poder de la bondad, ¿no? Son ya conceptos probados científicamente, ¿bien? Pero yo les quería contar algunos conceptos interesantes, algunas estadísticas interesantes, ¿sí? Pero básicamente es que para iniciar empezamos pensando, ¿no? Hacia dónde vamos, qué carrera elegir, qué pareja elegir, cómo resolvemos este problema. De hecho, estuve en algún momento sí, en una de esos talleres y formaciones y nos pidieron hacer un proyecto, ¿no? De invéntate un producto que sea prácticamente que nadie se pueda negar a comprar, ¿no? Que todos quieran comprar. Y la persona que ganó, ¿no? En esa dinámica era básicamente que inventó el Decizizer, ¿no? Entonces agarró una lámpara y era el Decizizer, y lo que hacías era que cuando tenías dudas tocabas el Decizizer y el Decizizer te decía qué decisión era la mejor a tomar, ¿no? Y me dio mucha impresión, ¿no? Esta propuesta, porque nosotros realmente sí tenemos integrado ese Decizizer en nosotros, ¿no? O sea, parece que tuviéramos que buscar algo externo, pero en realidad está dentro de nosotros. Y esto tiene todo que ver con el propósito de vida, ¿sí? Y ahora sí me voy a las estadísticas, y en estas estadísticas quiero que revisemos, por ejemplo, esto, ¿no? 87% de los trabajadores detesta, odia, miren, odia su trabajo, ¿sí? 87, entre 85 y 87%, según la institución que haga el estudio, tienen estos datos similares, ¿no? Pero Gabriela, ¿qué tiene que ver esto con el propósito? Ahorita se los voy a comentar. 86% de la población vive violencia psicológica y 50 y tantos violencia física, ¿sí? ¿Por qué están estas estadísticas así en pleno siglo XXI con tremenda tecnología y tremendos avances, ¿no? 90% de las startups desaparece al cumplir su cuarto año, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el propósito de vida? ¿Qué creen ustedes, no? ¿Qué tendrá que ver estas estadísticas con el propósito de vida? Violencia psicológica, violencia familiar, podemos irnos incluso hasta lo que nosotros tenemos eh, acceso de manera cotidiana, ¿no? Que si el bullying en las escuelas, que si el bullying en el trabajo, todas estas estadísticas, ¿qué nos están diciendo? Que realmente pues estamos
perdidos, ¿no? Perdidos. Y es que realmente lo que nos ha pasado es que hemos perdido nuestra humanidad. O sea, nos hemos olvidado que somos seres humanos, esa humanidad. ¿Y esa humanidad qué significa? Significa que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, imagínense qué poderoso, ¿no? Y como les digo, no va por un tema de religión para nada, aunque ciertamente soy muy religiosa, pero no quiero ir por ese lado, sino por el lado más espiritual, ¿no? ¿Cómo es posible que nos hayamos deshumanizado y nos comencemos a estar tratando prácticamente como objetos, ¿no? Y esto tiene mucha profundidad por cómo hemos ejercido un liderazgo coercitivo en el ámbito familiar y como dicen, nos hemos cosificado, ¿no? O sea, nos hemos vuelto cosas. Pero si retomamos esta humanidad, podríamos comenzar a darnos cuenta de justamente ese poder tan precioso, tan rico, que es recordar quiénes realmente somos. Y parte por esta frase tan trillada, ¿no? Somos hechos a imagen y semejanza. ¿Cuántas veces la hemos escuchado? Pero nunca nos hemos cuestionado, nunca nos hemos dicho, a ver, quiero que tú me pruebes esto que me estás diciendo, hechos a imagen y semejanza. ¿Cómo yo puedo probar esto? Y entonces esto tiene todo que ver con el propósito. Si nosotros pudiéramos todos identificar, recordar nuestro propósito, definitivamente todo cambiaría, porque ese propósito está muy alineado al servicio. Nosotros somos seres de luz, seres de bondad, seres, o sea, maravillosos, ¿no? Entonces, recordar eso haría un cambio tremendo, ¿no? Pero ¿qué necesitamos? Poder alejarnos de esa cosificación, ¿no? O sea, salir de esa idea de que somos cosas. Pero Gabriela, yo sí creo que somos humanos. Sí, yo lo sé. En teoría lo sabemos. El problema es que no está integrado, no está, no lo sentimos, no nos sentimos humanos, no nos sentimos hechos a esa imagen y semejanza, ¿sí? Entonces necesitamos integrar esto. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cierto? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y quiero contarles primero mi experiencia y luego experiencias de otras personas con las que ya hemos trabajado. Esto del propósito es recordar para que te dé un filtro, ¿sí? Un filtro. Desde cómo yo descubrí el mío, que el mío pues es crecimiento y prosperidad, ¿no? Y no es como dos palabritas al azar que salieron de pronto y dijiste, qué bonitas palabras, las vamos a usar ahora, Gabriela, listo. No, fue un proceso en el que hubo un trabajo que se llama abordaje del inconsciente, donde se pude ir en profundidad, se va en profundidad. Y yo recuerdo clarísimo, lo recuerdo como si fuera el momento, porque es tan poderoso este momento. Recuerdo que en la guía me decían, ¿qué estás viendo? ¿No? Y yo decía, yo veo negro. No, es que esto no funciona. Decía, yo veo negro. Y de pronto sigue mirando, ¿no? Sigue observando, sigue observando. Y ese negro era el universo. Era el universo. Entonces, con el ejercicio me había remontado al momento de mi concepción, pero no solo a ver óvulo con espermatozoide que se iba juntando, sino, a ver, vamos más atrás. Y comencé a ver, decía, veo negro, no veo nada, ¿no? Y al ver ese negro, era en realidad el universo, y de pronto veo puntitos. ¿Dónde estoy? Estoy en el universo, ¿no? Y había puntitos, había un puntito de luz, ¿no? Y ese puntito de luz era yo. Y cuando de pronto, como con una cámara, ¿no? Se aleja este trabajo de recordar, ¿no? Se aleja y de pronto veo como un halo de luz, o sea, de muchísimos puntitos. O sea,
Yo era un puntito de muchísimos puntitos de luz y era como que ese halo llegaba a la Tierra, ¿no? Entonces ese momento era pues súper, súper impresionante. Yo, ¿cómo? ¿Cómo voy a poder estar viendo esto? O sea, es totalmente nuevo, ¿no? Para una mente racional, una mente que es números, una mente que es material, ¿no? Entonces poder identificar, wow, o sea, sí, esto que dicen, somos seres de luz, o sea, realmente es una realidad. O sea, ¿cómo puedo yo recordar esto? ¿Cómo puedo yo tener esto integrado en mi mente y poder visualizarlo, ¿no? Mediante este trabajo de abordaje del inconsciente. Entonces, ir a ese propósito, ¿no? Y luego ir haciendo este trabajo, ¿no? De ir visualizando y de luego darme cuenta durante, es un proceso largo, dura como unas 7 horas, poder identificar estas dos palabras, ¿no? Y esta viene, ¿quién fue el óvulo de mamá? Pues era crecimiento, ¿no? Y luego el óvulo de papá era prosperidad. Y juntos ellos hacían crecimiento y prosperidad. Y luego cuando empiezo a ver el transcurso de mi vida, ¿no? Porque nosotros, a pesar de que no recordemos conscientemente nuestro propósito, está integrado. Así que intermitentemente estamos haciéndolo. ¿Sí? Y como es servicio, cada vez que ayudamos a alguien en algo específico, cada vez que ejercemos ese propósito, lo ejecutamos en nuestro cotidiano, a veces quizás una vez al mes, una vez a la semana, cuando surge la oportunidad, realizamos ese propósito, sentimos como ese bienestar interior, ¿no? Como ese fueguito que nos queda y dice, ay, qué rico, yo hice esto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo como empecé a observar que realmente era ese mi propósito, pues cualquier momento cotidiano en mi trabajo, en la calle, si una persona, en la escuela, en el colegio, ¿no? Si una persona se me acercaba y me decía, ¿sabes qué, Gabriela? Me gustaría resolver una dificultad que tengo, sabes que estoy teniendo problemas en casa, sabes que estoy teniendo problemas con el trabajo, quiero mejorar mi currículum. Recordarán si es que llegan a escuchar este webinar, personas con las que me he relacionado durante mi vida, era como que ya, o sea, era como la oportunidad, ¿no? Sí, claro, yo te ayudo. Mira, ya, quedemos a tal hora, o sea, era importantísimo, ¿no? Quedemos a tal hora, yo te ayudo con el currículum, puedes poner esto aquí, yo misma te puedo dar ideas para armarlo, tengo este modelo de formato, ¿no? ¿Por qué? Porque mi ser quería ejercer ese propósito, ¿no? De crecimiento y prosperidad para mí, para la otra persona. Y es así que cualquier persona, pues me volví persona de consejo, ¿no? Cualquier persona cercana que quería resolver, Gabriela, ¿no? Pero por supuesto, como no conocía, no recordaba conscientemente mi propósito, lo hacía intermitentemente. Cuando conozco mi propósito, digo, wow, a eso venía este mundo. Claro, me encanta, me fascina el crecimiento y la prosperidad. Me encanta ver a las personas prosperar, crecer, que les vaya bien. Me encanta, o sea, disfruto de eso. Por supuesto que es mi propósito, o sea, no tenía lugar a dudas, ¿no? Ay, ¿será que ese es mi propósito? No, ese era, ¿no? Y entonces cuando ya salgo del olvido, digamos, ¿no? Del actuar inconsciente, comienzo a tener un momento ya de aplicar las cosas de manera consciente, ¿no? Ay, ok, yo como crecimiento y prosperidad, ¿cómo me pongo estos lentes, ¿no? De crecimiento y prosperidad. Bueno, cada situación nueva que surja, la pregunta es, ¿cómo puedo volverla un evento de crecimiento y prosperidad? ¿No? Una dificultad fuerte. ¿Cómo puede volverse esto un momento de crecimiento y prosperidad? ¿Para quién? Para mí y para los demás, ¿no? Entonces ya empieza una pregunta más positiva en lugar de la pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y con esos lentes puedes comenzar a resolver absolutamente todo lo que te presente la vida. Ese es mi caso, pero te voy a contar el caso de otras personas. Y vamos a ir a preguntas, ¿sí? Después de este caso, porque hay varios. Por ejemplo, el caso de una señora que decía, realmente yo
creo que no tengo ni siquiera propósito, o sea, mi vida no tiene ningún sentido magnífico. He sido ama de casa, me dedico a mis hijas y no, yo creo que no, realmente no. Pensaba que de pronto ese propósito era algo que no iba con ella. Hace el trabajo, su propósito se resumía en dos palabras. Era, déjame que recuerde, era felicidad, era una, sí, una era felicidad y la otra era alegría. No, paz y felicidad. Ese era su propósito, ya lo tengo. Paz y felicidad. Decía, pero ¿cómo? Me dice, toda mi vida ha sido llena de conflicto. No, toda mi vida ha sido llena de conflicto. Entonces, ¿cómo puedo yo ser paz y felicidad? Y le digo, pero a ti, ¿cómo te resuena esto, no? De paz y felicidad, que es lo que ha arrojado tu progreso, ¿no? Tu trabajo personal. Bueno, me dice, yo, desde que soy niña, siempre he querido la paz y la alegría, ¿cierto? Felicidad, alegría. Siempre la he anhelado, la he querido, pero mi hogar era muy violento, muy conflictivo. Y siempre en mi corazón yo decía, debería haber paz y alegría, paz y felicidad, ¿no? Debería haber, esto debería ser así, ¿no? Pero como el mundo me presentó toda esta violencia y estas situaciones conflictivas, pues yo creí que así era, ¿no? Ahora, con estos nuevos lentes, pues me doy cuenta que quien tiene que construir esos ambientes de paz, de alegría, de paz y de felicidad soy yo. Se fue con esa idea, con esos nuevos lentes. A la semana siguiente, ¿cómo te fue? ¿Cómo hiciste con ese propósito? ¿Cómo te ayudó a poder cambiar tu ambiente y, bueno, todo tu entorno, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado? Vieras que he mejorado un montón. Definitivamente, el mundo no ha cambiado, pero algo cambió en mí. Ahora, cuando tengo la misma dinámica conflictiva con mi pareja, con mi esposo, recuerdo, yo soy paz y soy felicidad. Yo soy paz y soy alegría. No me acuerdo la palabra exacta que era, pero era paz y alegría, ¿no? Entonces, yo soy paz y soy alegría. ¿Cómo puedo hacer para convertir este momento de conflicto en un momento de paz y de alegría? Y plum, venía la respuesta de esta manera. ¿Cómo puedo hacer para que mi actividad laboral se convierta en un espacio de paz y de alegría? Y puedo contarte infinidad de ejemplos de personas que han encontrado, por ejemplo, que eran luz de amor y transformación, por ejemplo, ¿no? Otra de las personas que ha hecho esto, ¿no? Otra persona, yo soy amor y verdad. Otra persona tenía ese propósito, ¿no? Amor y verdad. ¿Cómo? Bueno, mi trabajo es poder revelar la verdad, ¿no? La verdad que oculta una situación, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, cada uno con un propósito diferente, pero les aseguro que siempre de servicio, ¿no? Otra vez, por ejemplo, libera y agradece, ¿no? Libera y agradece. ¿Por qué libera y agradece? Bueno, porque me he dado cuenta que una vez que uno tiene un conflicto, o cuando yo tengo un conflicto interno, una vez que lo converso, lo trabajo, me libero y luego encuentro que puedo agradecer por ese momento y eso es lo que transmito a otras personas. ¿Sí? Entonces ven cómo este propósito de vida se vuelve tan importante y tan fundamental porque es con el filtro que vas a ir mirando el mundo y es único. O sea, no hay ninguna persona con un propósito idéntico, idéntico. Y aunque tenga de pronto las mismas palabras que encontraron, lo va a experimentar de manera distinta, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando es el recordar el propósito. Quería comentarles esas anécdotas
Y acá me pide Henry, que es mi soporte técnico, me dice si hay preguntas, si es que quisieran ustedes compartir con preguntas, aclarar algún punto, porque de pronto yo lo siento muy familiar, pero quizás a ustedes les queda preguntas. Entonces, encantada de poder escucharlos o leerlos también, ¿no? Ok, bueno, como estamos probando la plataforma, básicamente no sé cómo es que ellos pueden decirnos quiero hablar o quiero escribir. Con un dedito arriba o alguna reacción. Nosotros lo ponemos. Ok, listo. Mira, está Marisi, Gladys, Edwin, William, Sonia, perfecto. Henry. 10 minutos. Ok, nos queda 10 minutos por aquí. ¿Qué quisieran saber sobre el tema del propósito? Ya les he comentado que es algo que nosotros hacemos de manera natural, pero que necesitamos tener ese trabajo especial para poder identificarlo, ¿cierto? Hay que hacer un trabajo de abordaje del inconsciente. De hecho, se hace un trabajo también a nivel del hemisferio derecho, de la intuición, y por supuesto, para corroborarlo, un trabajo a nivel racional. ¿Sí? Un trabajo de decir, a ver, vamos a ver todos los eventos de mi vida, si efectivamente ese propósito se ha manifestado, ¿no? A ver si cuadra, ¿no? Si cuadra esto también. Ok, pueden usar el emoji si desean hablar. No, Ya. Sonia dice, para saberlo se hace con una meditación. Como en una meditación. Claro, la meditación es una herramienta fundamental. Por eso es que me han escuchado meditar todos los días, 4 de la mañana y toda la cosa, ¿no? Y decían, ¿pero para qué? ¿No? Alguien me decía, ¿pero para qué meditas tanto, no? Es que es un entrenamiento, ¿sí? Mientras uno entrena más, pues es más fácil, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hace estos ejercicios, hay que tener un previo de entrenamiento en meditación para poder acceder a esta información, si es que uno no tiene el entrenamiento en meditación. Pero si uno tiene un entrenamiento constante en la meditación, ¡pum!, en una entras, ¿no? Entras a este estado. Sí, sí, es mediante algo parecido a una meditación, pero con una técnica especial. Así es, Sonia. ¿Qué más? ¿Qué más quisieran saber? Estoy aquí presta a poder responder todas las preguntitas. La tica. No entendí. No entendí la tica. De pronto el teclado o no sé. Sí, puedo decir ese teclado. La técnica. La técnica, ya. Sí, es una técnica, es una técnica. Así es. Es una mezcla de técnicas en realidad, ¿sí? A ver, les cuento un poquito. Nosotros para poder... el teclado está bien, no te preocupes. Entonces, nosotros para poder, desde Enfoque 360, realizar el trabajo de encontrar el propósito, tenemos 3 perspectivas, ¿no? Desde Enfoque siempre tratamos de hacer un mix de cosas para llegar desde varias perspectivas y como embudo ir hacia donde queremos llegar, ¿no? Y en este programa de Descubre tu propósito, pues también lo hacemos. Ahora, para descubrir el propósito hay muchas sugerencias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muy recomendado este libro de El porqué, ¿cierto? El porqué de Simon Sinek, ¿cierto? Descubre tu porqué, algo así creo que es, ¿sí? Pero Simon Sinek, si ustedes quisieran, por ejemplo, trabajarlo de manera, empezar a trabajarlo de manera independiente, por ustedes mismos, por su cuenta, pueden hacerlo sin ningún problema. Este libro
muy interesante desde la parte racional, te permite hacer una revisión, ¿no? Luego tenemos el abordaje del inconsciente, que es una técnica justamente, es una técnica de origen brasilero, y esta técnica es utilizada para ir justamente a recordar esto del inconsciente que ha quedado ahí, que está ahí, ¿sí? Toda esta historia del universo que yo les he contado, pues es mediante esta técnica. Y luego tenemos otra perspectiva que es la intuitiva, y para eso usamos otra técnica también que no tiene que ver nada con meditación, o por lo menos no desde la perspectiva tradicional de respiración, de cerrar los ojos, es con los ojos abiertos, y pues simplemente lo que haces es ir desde tu intuición verbalizando ciertas cosas con preguntas y con ayuda de la herramienta, y con esto, finalmente, sin darte cuenta, construiste una frase completa después de un trabajo de 2 horas, construiste una sola frase donde dices, wow, esto es mi propósito, ¿no? Entonces, esas son las 3 perspectivas que usamos para el trabajo de descubrir el propósito en Enfoque 360. Aún así, pues otra de las formas que puedes ir indagando es haciéndote una pregunta como, ¿qué me gustaba, qué disfrutaba hacer de niño, de niña, ¿cierto? Esa es una buena forma también. Después, también hay 4 preguntas que son, pero básicas, es, ¿con qué te sientes cómodo? O sea, cuando estás haciendo qué, te sientes súper cómodo o cómoda, ¿no? La primera, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niño? La segunda, ¿con qué te sientes realmente cómodo? Cuando yo me hago esa pregunta, por ejemplo, me siento súper cómoda cuando hablo con personas sobre resolver alguna dificultad, desafío o problema. O sea, me siento y me he sentido súper cómoda hablando de eso, y también me he sentido súper cómoda hablando y escuchando sobre espiritualidad. O sea, por lo menos yo veo a mis hijos que cuando vamos a misa, ¿no? A veces están más inquietos, ¿no? Normal, como niños. Pero yo recuerdo que cuando yo era niña me quedaba así, escuchando al padre, ¿no? Como, y escuchaba, o sea, me quedaba como quietita escuchando, ¿no? O sea, digo, sí, pues me gustaba desde niña estas cosas, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué te resulta fácil llevar a cabo? ¿Qué te gusta? ¿Qué te resulta fácil hacer, ¿no? Entonces es, ¿qué te gusta? ¿Qué te es cómodo? ¿Qué te es fácil? ¿Sí? ¿Qué te es fácil? De hecho, hay un trabajo, una técnica que he podido crear, ¿sí? Que se llama sal de laberinto, ¿no? Y es un paso a paso, como desde un problema, pues yo voy llevándote, ¿no? Ya la vamos a hacer en otro momento, se las voy a enseñar porque es de verdad buenísima. Sal del laberinto va a ser el siguiente live, pero es como paso a paso te voy llevando, y en 1 hora, ¿no? Y le llamo yo ahorrarte 30 años de terapia. Puedes ahorrarte 30 años de terapia, ¿no? Entonces, esas cosas, pues darse cuenta en qué uno es bueno, qué cosa le es cómodo, qué cosa le es fácil, qué cosa te gusta, ¿no? En qué cosa también se te pasa el tiempo volando, ¿sí? En qué cosa se te pasa el tiempo volando. Entonces, ¿cómo te mantienes motivado para seguir ese camino? Ajá. Entonces, gente me está avisando de la pregunta. ¿Cómo te mantienes motivado? Bueno, es que la motivación viene justamente desde ese autoconocimiento, ¿no? Definitivamente necesitamos arroparnos en una comunidad, por eso es la creación de esta comunidad. O sea, necesitamos mantenernos enlazados entre personas que estamos en la misma sintonía, porque el mundo puede ser arrollador, ¿sí? Puede ser arrollador. Desde que yo empecé este camino de transformación, ¿cierto? Todo mi mundo ha cambiado por completo. A pesar de que puedo seguir conectándome muchas veces con amistades de toda mi vida y tener un afecto sincero y permanente, definitivamente ya en el cotidiano cambia eso,
¿no? Entonces, para tú mantenerte motivado, primero es que tener tu propósito definitivamente te motiva, ¿no? Porque te dice, a ver, ahora me pongo los lentes, pero también necesitas hábitos que te puedan recalibrar. Y me encanta a mí esta fórmula que la propuso Robin Sharma, que es el 20-20-20, ¿no? Entonces, te levantas en la mañana, a las 5 de la mañana, él lo llama el club de las 5 de la mañana, yo lo llamaría el club de las 4, porque yo prefiero las 4, me da más tiempo. Y entonces a comenzar a crear hábitos, ¿no? Ese hábito de 20-20-20 es 20 minutos de meditación, 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de estudio, pero no estudio universitario, estudio profesional, no, estudio en temas de crecimiento personal. Y luego le aumentas de nivel y vas con la fórmula E más E, que es ejercicio en la mañana, ejercicio en la tarde, ¿sí? Pero qué tipo de ejercicio, ¿no? Ejercicio físico, pero que tenga combinación también con respiración, ¿no? Entonces, comienzas a integrar cosas en tu vida que te dan eh, una motivación cada vez más completa. ¿No? Es un tema de encontrar tu propósito y hacerlo una filosofía de vida, o sea, ya un estilo de vida, ¿sí? Esa es la forma de hacer las cosas y comenzar a crear esta comunidad. Estamos creando en Enfoque 360, es bebé esta comunidad, o sea, tiene días de creada la comunidad de Enfoque, pero la idea es justamente esta, darnos soporte, ¿sí? Darnos ese soporte que nos permita seguir creciendo y que se expanda, ¿sí? Que se expanda cada vez más a que no solamente nos motivemos nosotros, una automotivación, sino que comencemos a contagiar a pues miles, ¿no? Hay propósitos que no son tan sencillos. Para cada persona, su propósito, créanme que es sencillo. O sea, la persona que vino con ese propósito, su propósito para esa persona es sencillo. Para otras personas tal vez no, ¿no? Si una persona, ay, ¿cómo haces eso? ¿No? Porque no es su propósito. Pero para quien vino con ese propósito, pues es sencillo, es fácil hacerlo, fluye, vibra, te da felicidad, ¿sí? Te edifica. Y eso no significa, ojo, no significa que no vaya a haber eventos desafiantes. No estoy diciendo que encuentres tu propósito y la vida se va a hacer nada, o sea, que se va a volver como que fácil. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que cuando tú descubres, mejor dicho, recuerdas tu propósito, te alineas de tal manera que esos lentes te permiten resolver desde esa perspectiva. Y con esa perspectiva puedes tomar mejores decisiones. Por ejemplo, a nivel empresarial, si tú sabes tu propósito, tú ya no te vas a preguntar, ¿cuál será mi avatar? ¿Quién será mi cliente ideal? Porque tú ya sabes cuál es tu propósito. ¿Sí? Entonces tú ya sabes, a ver, vamos a identificar, yo necesito entregar esto y puedes decir, a ver, este que es mi propósito, se lo quiero entregar a este grupo de personas, a este perfil, al perfil que se parece de pronto más a mí. Muchas veces yo soy mi propio avatar. O la otra es el negocio, que a mí me ha pasado definitivamente, ¿no? Es miles de emprendimientos. ¿Desde qué? Desde la pregunta clásica de la carrera de administración de empresas. ¿Qué necesita el mercado? ¿Sí? ¿Qué necesita el mercado? Y muchísimas cosas necesita el mercado, ¿cierto? Puede ser miles de cosas, pero la pregunta es, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué cosa yo doy único? Pues ese propósito. Desde ese propósito te tienes que mover, porque eso te va a llevar a que tú superes cualquier desafío que se presente en ese proyecto. Por ejemplo, mi primer proyecto fue de una empresa que fabricaba comida natural. ¿Cuál era el producto estrella? Granola. ¿Cuál fue mi primer tropiezo? Se vendía, de hecho, en supermercados, ya estaba creciendo en mi ciudad. Tenía yo 18 años y simplemente lo paré porque dije, no es tan rentable. O sea, realmente no es tan rentable porque hace un montón de trabajo, hay que hacer la granola, se volvieron cantidades que eran cerros, ¿no? Y yo de verdad
ya estaba agotada, a pesar de que pues ya comencé a tener ayuda y todo lo demás, pero no era mi propósito. Entonces, el primer tropiezo, no es tan rentable, ¿no? Ponte por cada paquete que se vendía, yo ganaba un sol, ¿no? Ponte que un sol por cada paquete, un sol, 2 soles. O sea, tengo que vender muchísimos, ¿no? Para poder tener una ganancia. Y encima, pues claro, en los supermercados, si no hay rotación, entonces te los devuelven, tienes que cambiarle el producto, tienes producto vencido, eso es pérdida, en fin, todo lo que implica este tema de comida. Y simplemente dije, no, ya no, cambio mi inversión. Entonces me pasé a qué. Dije, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ropa, ¿no? Luego, ¿qué puede ser? Y uno anda así, ¿no? En eso de, ¿a dónde tiro? ¿A dónde le tiro como el mono con pistola, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué? Porque no hay ese propósito, ¿no? Pero si uno tiene ese encuentro con uno mismo y puede tener ese autoconocimiento y recordar ese propósito, entonces, no, yo vibro, ¿no? De hecho, llega un momento en mi vida, a mis 30 más o menos, donde me viene este burnout, este síndrome del quemado, que simplemente no recordaba cómo hacer mi trabajo, o sea, no lo recordaba. Y ya tenía como una tembladera en las manos, o sea, estaba mal. Pero nada, los horarios eran fuertes. Y yo decía, no, pero ¿cómo? ¿No? Y viene ese miedo, ¿no? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Qué va a ser de mi carrera profesional? Yo ya me he dedicado al mundo de finanzas todo este tiempo, pero no, tengo que seguir, ¿no? Pero ya llega un momento que nublada total, ¿no? Lo que le llaman, pues, ¿qué? Surmenage a algunas personas, yo qué sé, ¿no? Pero yo de verdad no podía recordar cómo hacer mi trabajo en mi propia laptop. No recordaba ni la clave. Y en ese momento a llorar. Y cuando llego a mi casa, ¿no? Me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué cosas me gustan? Y a mí me gustan muchas cosas, ¿no? Me gusta hablar con las personas, me gusta patinar, me gusta bailar, me gusta montar bicicleta, me gusta viajar. ¿Cuántas de esas cosas estaba haciendo? Una. Viajar en mis vacaciones, era lo único que estaba haciendo. No estaba, ni siquiera sabía, creo, bailar. Y los patines, para nada. O sea, después de mi adolescencia no los había vuelto a ver. Conversar con personas menos, porque en el mundo financiero es tu computador y ya, ¿no? Y la interacción es mínima, solo la coordinación y se acabó, ¿no? ¿Y dónde estaba ese momento, no? Donde yo tenía esa conexión con la persona y la persona me decía, oye, Gabriel, cuando surgía, que sí surgía en algún momento, Gabriela, mira, que estoy en la universidad y me han dejado este trabajo, ¿me puedes ayudar? ¡Ah! Claro, salía yo, ¿no? O por ejemplo venía la que era mi jefa y me decía, ¿sabes qué, Gabriela? Eh, bueno, termino esta anécdota, ¿no? ¿Sabes qué, Gabriela? Me dice, mi hijita está estudiando administración, ¿no? Y tiene un curso que es matemática financiera, ¿sí? ¿La podrías ayudar? ¡Ay, claro! ¿No? Es como que, oportunidad, por favor, denme esa oportunidad, yo quiero que llegue la gente, ¿no? Y hacía sobre tiempo todavía, ¿no? Venía la hija de mi jefa a mi oficina y yo me daba ese tiempo, ¿no? De sentarme con ella, enseñarle la matemática financiera y agarrar y explicarle, pues, ¿no? Como me encanta enseñar también. Y ya, pues se iba, ¿no? Y yo todavía con la expectativa, ¿no? ¿Cómo le habré ido en el examen? ¿Cómo le fue? ¿No? Se sacó 20, ¿no? Y yo feliz, ¿no? Feliz de poder haberle aportado. Entonces, como a la expectativa de esa oportunidad, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué tener que vivir así, de migajas, ¿cierto? De migajas de lo que es nuestro propósito. Pues necesitamos conocerlo.
para poder vivir de abundancia. Bien, les voy a leer así. Y el clavo, profesora, justo ando en esa situación. En las mañanas estoy detestando levantarme para trabajar y quiero renunciar, pero tampoco me atrevo. Ay, es el caso de muchísimos, por eso les decía las estadísticas, ¿no? Y eso pasa que lo que a uno le gusta no es rentable y las responsabilidades lo obligan a uno a seguir en lo mismo. Sí, sí, exactamente. Es que lo difícil no es en la acción, lo difícil está aquí, ¿sí? En el desconocimiento de uno mismo. Si uno empieza a conocerse, y sobre todo esta parte del propósito que es fundamental, o sea, el propósito de tu vida, es otra cosa, pues tú te pones ese filtro y comienzas a resolver. Y luego, si tú comienzas a darte cuenta de qué es lo que realmente te gusta, pues comienzas a hacerlo de manera sostenible, ¿cierto? Por lo menos yo qué hice, colapsé, renuncié y bueno, como me había dedicado a trabajar, diríamos, como un burro, ¿sí? Vamos a llamarlo así, como el burro, desde qué edad empecé a trabajar, 15. ¿Sí? Desde los 15 años hasta mis 30, sin parar, y puedo decirles que hasta 3 trabajos, porque pues también la historia mía familiar hubo una crisis, ¿no? Entonces, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Entonces, claro, colapso, pero si yo hubiera conocido mi propósito, si yo lo hubiera recordado antes, yo creo que hubiera tenido un desenlace mucho más suave, ¿no? Ok, ya voy haciendo mi propósito, pero no, estaba como un negocio aquí, un negocio allá, una cosa, pérdida de dinero, eh, agotamiento, ¿no? Cuando en realidad podemos comenzar a hacerlo de manera mucho más armónica, ¿no? Poco a poco vamos haciendo crecer de pronto esta zona que nos gusta, ¿no? Por lo menos tengo una persona, un coaching que le encanta la música y decía, no, solo es un hobby, no, toco porque en fin, ¿no? Pero ahorita, de haberse dado cuenta de su propósito y de todo este mundo que para él era absolutamente nuevo, pues ha comenzado a decir, oye, no, o sea, con esto de la música yo estoy transmitiendo mi propósito, es algo que me encanta, vibro con eso, la gente también recibe algo positivo, que recibe alegría, recibe ese momento de esparcimiento, está ahora no solamente haciendo cover, que era lo que hacía, y en el garaje, creo, de su casa con sus amigos, no, ya está saliendo a tocar, ¿no? Ya está incluso componiendo una canción, ¿no? Entonces, claro, gerente de una empresa, ¿sí? Gerente, pero su propósito comienza a abrirle la mente hacia otras cosas, ¿no? Entonces dice Henrique, teniendo el propósito, usarás a tus empleadores como socios, son tus primeros clientes. Ah, ya, sí, sí, Henry, ese comentario, súper, súper, sí, claro que sí. Exacto. Cuando tú tienes claridad de eso, pues comienzas a ver las oportunidades también por donde estés, ¿sí? Por donde estés. Pero si no, te quedas atrapado en qué? En ese miedo, ¿no? Ese pensamiento de miedo, de qué voy a comer, de qué voy a vivir. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes quién eres. O sea, no te has enterado que eres un ser de luz. No te has enterado que eres un ser poderoso. No te has enterado que tienes un propósito y que cuando tú ejecutes ese propósito con conciencia, vas a vibrar tan alto que simplemente te vas a comer el mundo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si tienen alguna otra preguntita, encantada de poder compartir con ustedes algo más. Y si no, pues ya siendo casi las 21 horas, ¿cierto? Pues ya para irnos a descansar y agradecida de haber podido compartir con ustedes en este nuevísimo espacio para mí. Un par de cositas ahí, ¿no? Parte de las historias que tienes tú y que has anunciado está en el espacio de, de talleres y seminarios. Sí, dentro de la misma comunidad, hay un espacio que se llama talleres y seminarios. Y allí van a poder ver
un resumen, ¿no? Justamente de tu momento workout, ¿sí? Y parte de tus historias, ¿no? ¿Qué es el precio del dinero y Ah, ok, sale del laberinto, ¿no? ok, ok. Bien, Así súper, como la entonces. masterclass. Ok, bueno, ahí tienen varias cositas, dice por acá Henry, para poder, sí, corroborar y curiosear también, ¿no? Sobre estas historias que les vengo contando. Igual vamos a seguir teniendo muchos webinars, muchos conversatorios y estoy aquí de verdad con todo el entusiasmo, la emoción, la motivación de poder hacer una comunidad grandísima y que se genere este cambio, ¿no? Este cambio de perspectiva, de suba de energía y que todos podamos vivir de este propósito en alta, alta vibración, ¿sí? Sí, pues también, está pronto a aperturarse el taller que vamos a hacer grabado, que es tu primera activación. Ok. ¿Sí? Y bueno, los que estén interesados también en empezar el proceso de descubre tu propósito, también estamos abiertos a eso. Listo, gracias, gente. Súper. Entonces sí, eso. Estamos ya con Descubre tu propósito. Cuando ustedes quieran, no es un programa grupal, esto es absolutamente individual, personal, ¿sí? Quien quiere información sobre esto, con toda confianza. Y lo otro, voy a estar abriendo un programa, un entrenamiento completamente gratuito que se llama Mi Primera Activación, que es el entrenamiento previo al programa Activa tus Superpoderes, ¿no? ¿Qué hacemos en Activa tus Superpoderes? Pues también está en esta parte de donde están un poco los webinars, estos grabados. De pronto, Henry puede enviar el enlace de esto por chat, ¿sí? ¿Puedes enviarlo? Sí, lo envío ahorita, el link, para que lo tengan. Ya, entonces se va a enviar el link y pues nada, quien quiera estar en esta formación gratuita, que es básicamente un enfoque 360 de todo lo que necesitan saber o que es importante saber para poder hacer una toma de conciencia 360, ¿sí? Y esta toma de conciencia 360 te permite estar preparado para poder pasar a lo que es Activa tus Superpoderes. ¿Qué es Activa tus Superpoderes? Un programa de triple desarrollo, ¿no? Triple desarrollo es que puedas entrenarte en una conexión con Dios, una conexión contigo mismo mediante sesiones individuales y también una conexión con las personas de tu entorno. ¿Qué significa eso? Mejorar todas las relaciones interpersonales. Y en estas relaciones, pues también podemos incluir la del dinero, ¿no? ¿Cómo está tu relación con el dinero? Tenemos una relación con el dinero. Entonces, hay 8 portales de crecimiento que se necesitan observar, pero no se pueden trabajar si no hay una conexión con Dios, una conexión espiritual. ¿Por qué? Porque esa es la fuente, ¿cierto? Entonces, de ahí canalizas, tú recibes mensajes para toma de decisiones. Tú recibes mensajes para toma de decisiones, pero no es suficiente. También necesitas comenzar a limpiar eh, la mente de toda la basura mental que hemos recibido por todo el medios de comunicación, publicidad, historia familiar, escuela, sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese trabajo es el que se hace ya en Activas tus Superpoderes, pero para poder hacer una preparación completamente gratuita y que además no te obliga a tomar el programa, pero sí te permite hacer una toma de conciencia, ver cuál es mi estado actual, ¿no? Para poder saber de dónde estoy, porque muchos de nosotros decimos, ¿cómo estás? Bien, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien, pero no tengo ni idea, no tengo ni idea qué cosa hay aquí. Bien, ahora sí me despido. Un abrazo fuertísimo a cada uno, a todos los que han estado acá el día de hoy. Muy agradecida de verdad de haber compartido con ustedes y espero tenerlos nuevamente en el próximo webinar y en todos los eventos que se van a realizar. ¿Listo? Un fuerte abrazo a todos, un buen descanso.